Y ya arrancamos con la información nosotros para hablar de temas políticos vinculados en este caso a procesos judiciales, para referirnos al juicio que van a llevar adelante del ex senador y candidato a presidente de la República. Nos referimos a Paraguayo Cubas. Atención con esta noticia porque el juez Darío Báez determinó que desde el 12 hasta el 14 de junio esté previsto el juicio oral y público a Paraguayo Cubas Colomés. Recordemos que el feriado del 12 pasa para el lunes 10. Volviendo al tema del juicio, Cubas está procesado por perturbación de la paz pública, resistencia y otros. Esto fue tras lo ocurrido después de las últimas elecciones generales. Recordarán ustedes que Payo sostuvo la bandera de que hubo fraude, encabezó una caravana donde, bueno, hubo un montón de gente, y recordemos que los fiscales en su momento, Jorge Arce, Alma Saya, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia, acusaron a Cubas por varios tipos penales, incluyendo perturbación de la paz pública, resistencia, amenaza de hecho punible, tentativa de impedimento de las elecciones y tentativa de coacción a órganos constitucionales. La acusación, que consta de 41 páginas, se basa en diversas pruebas recolectadas por el Ministerio Público. Entre lo que presentan como evidencia está el contenido extraído de los teléfonos celulares de Paraguayo Cubas y varios videos en los que el acusado cuestiona la legitimidad del proceso electoral. En uno de los videos específicamente, que fue grabado el 1 de mayo, Cubas afirmó que hubo irregularidades en el conteo de votos y expresó su rechazo a la juramentación del presidente electo Santiago Peña. Además de los videos, el Ministerio Público también presentó como pruebas las publicaciones realizadas por Paraguayo Cubas en su perfil de Facebook. Estas evidencias respaldan, según el Ministerio Público, la acusación fiscal y serán debatidas en la siguiente etapa del proceso judicial. Reiteramos entonces, atención a esta fecha, porque políticamente va a ser muy importante. Estamos hablando de un juicio que va a arrancar oral del 12 al 14 de junio. Muy bien, ya adelantábamos que teníamos nueva polémica en torno al senador chaqueñito, Javier Vera. Tiene que ver ahora con nuevas declaraciones que también generaron ya comentarios. Él aún no ha salido, no ha concluido la principal polémica seguramente en la que está metido luego de unos audios que se conocieron donde él maltrata de varias maneras a una persona, a una funcionaria. Y ahora de vuelta en el mismo sentido, trascendieron ciertos audios donde él se dirige, se refiere al intendente de la ciudad de Filadelfia, Claudelino Rodas, sobre un tema vinculado a ciertos negocios nocturnos, a ciertas bodegas, y donde el senador, que recordemos había ingresado al Senado por el partido de Paraguayo Cuba, justamente por Cruzada Nacional, él termina cambiándose de partido político y hoy en día es considerado oficialista. Chaqueñito no tiene demasiado respaldo en este momento en términos de lo que podría ser seguir sin ningún tipo de sanción, aunque no se habla de una sanción muy grave por ese problema que tuvo al irse de Boca. Y ahora una nueva polémica, en este caso contra un intendente, también por presión que habría metido sobre ciertas decisiones que se tomaron en Filadelfia. Claudelino, ¿cómo estás? Javier Vera te saluda, senador chaqueñito. Acá los comerciantes te están denunciando conmigo que él está cerrando su local porque tienen bodega. O sea que no, yo quisiera pedirte una explicación del por qué. Porque vender bebida alcohólica, ya sea cerveza o vino, en todo lugar eso hay, Claudelino. Eso no tiene nada que ver con lo que pasó la vez pasada, esa tragedia.
necesito que me des una información o que me des una explicación del por qué estás haciendo eso. Porque mucho de nuestros compueblanos están trabajando en eso para mantener a su familia, para mantenerse. Y si vos le estás cerrando su local, ¿quién les va a mantener, Claudelino? Dame una explicación. Necesito una explicación. Claudelino, ¿cómo estás? Javier Vera te saluda, senador Chaqueñito. Acá los comerciantes te están denunciando conmigo que él está cerrando su local porque tienen bodega. O sea que no, yo quisiera pedirte una explicación del por qué. Porque vender bebida alcohólica, ya sea cerveza o vino, en todo lugar eso hay, Claudelino. Eso no tiene nada que ver con lo que pasó la vez pasada, esa tragedia. Necesito que me des una información o que me des una explicación del por qué estás haciendo eso. Porque mucho de nuestros compueblanos están trabajando en eso para mantener a su familia, para mantenerse. Y si vos le estás cerrando su local, ¿quién les va a mantener, Claudelino? Dame una explicación. Necesito una explicación. Claudelino. Bueno, esto es lo que decía el senador Javier Vera, alias Chaqueñito, exigiendo, en ese marco de unos negocios nocturnos que se habrían cerrado. No conocemos bien todavía la interna, pero justamente de eso queremos hablar ya con el intendente de la ciudad de Filadelfia, Claudelino Rodas, que está ya en comunicación con nosotros y le agradecemos mucho desde ya el contacto. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo están? Saludos cordiales desde Filadelfia. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué puede contarnos de entrada de este audio que estábamos compartiendo con nuestra teleaudiencia, intendente? Bueno, este audio fue así un fin de semana, fue un domingo al mediodía que yo recibí de parte del senador, ¿verdad? Y entonces, como fue un domingo al mediodía, no le pude responder ese mensaje porque tal vez lo iba a responder de manera irresponsable porque no tenía los datos que él me había solicitado, razón por la cual obvié de responder el domingo y fui el lunes a la oficina, pedí todos los informes a la mañana a primera hora para poder responderle de manera minuciosa en cuanto a lo que me solicitó. Y en ese interín veo que ya los mensajes fueron borrados, entonces por tal motivo no llegué a responder ese pedido. ¿Te sentiste presionado, intendente, cuando escuchaste esto? ¿Qué impresión te dio? Y mira, yo creo que todos los que estamos en la función pública de repente sentimos luego o vivimos luego ese tipo de presión. Y yo creo que, bueno, si un senador me pide una información, ¿por qué no brindarle, verdad? De hecho, que lo ideal sería que sea de manera oficial, de manera escrita, un pedido formal, ¿verdad? Pero yo entiendo también que debido a la circunstancia, tal vez, bueno, alguien le habrá pedido un apoyo y, bueno, él seguramente dentro de lo que es su función también quería interiorizarse de manera a apoyarle a ciertas personas, a ciertos comerciantes, tal vez. ¿Ustedes son correligionarios hoy en día, intendente? No, yo soy intendente por parte de la Alianza y creo que él hoy pasó al Partido Colorado. Él estuvo, sí. En ese interín estuvo, creo que por otro grupo político. Intendente, ¿y cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el problema con las bodegas? ¿Ustedes cerraron bodegas? ¿Por qué cerraron bodegas en tal caso? No quiero pasar chaqueñito, quiero preguntar nomás. Me parece correcto y puedo darle la explicación clara también sobre el tema, ¿verdad? Resulta que nosotros tenemos una ordenanza que rige para todo tipo de comercio, ¿verdad? Y en específico tenemos para aquellas despensas, supermercados, estaciones de servicio, bodegas, todo lo que, digamos, tienen expendio de bebidas alcohólicas. Tenemos una ordenanza y para ello se tiene una licencia especial. Entonces, todos estos que se dedican a comercializar bebidas alcohólicas se rigen por una ordenanza que establece ciertos horarios de atención al público. Entonces,
hemos encontrado de que estos dos negocios ya le hemos notificado en el 2023, ya le hemos notificado a mitad de año, luego le hemos notificado de vuelta antes de fin de año y luego después de fin de año, ya en el 2024 lo hemos notificado de vuelta, pero en la última notificación ya lo hemos hecho con acta de procedimiento, acta de intervención, y ya a su vez hemos remitido con todos los informes y el legajo completo al juzgado de falta, donde después se estudió los casos de cada quien, de cada uno de ellos, ¿verdad? Y se ordenó el cierre temporal, por ende también la multa correspondiente. Y eso fue lo que yo hice, ¿verdad? Como intendente, lo que yo hice fue cumplir lo que establece la ordenanza. Claro, podemos discutir o no la ordenanza, pero en este sentido hay que decir, no es que fue una decisión autoritaria suya, intendente, se pasó por todos los procesos administrativos para ir con el cierre de la bodega. Totalmente, lo que pasa que hay que entender una cosa, yo siempre le digo, y es más, no soy tampoco de querer perjudicar, porque cada uno tenemos distintas actividades comerciales, algunos son funcionarios públicos, como en mi caso, otros se dedican al comercio particular, otro tiene su bodega, almacenes, cada quien tiene su rubro y cada quien en el área que es más guapo seguramente se dedica a desempeñar una labor. Pero también tenemos que atender de que mientras uno o algunas personas están consumiendo y divirtiéndose, hay otras personas que mañana tienen que amanecer trabajando, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos una regulación en los horarios para el consumo y venta de bebida alcohólica en la vía pública. Lo que evitamos luego que el control en la vía pública no se consuma y en espacios públicos. Y se cumple eso en Filadelfia, porque en muchas ciudades hay esa ordenanza, intendente, pero es normal verle a la gente tomando en las veredas, en las calles. En Filadelfia se cumple eso, no hay gente tomando en las calles. Muy raras veces vamos a encontrar personas consumiendo en la vía pública caminando tal vez, pero es casi imposible que encuentres personas consumiendo en espacios públicos, en las veredas, está totalmente prohibido. ¿Y cuál es la ordenanza en cuanto a horario? Es muy difícil vender alcohol ahí, esto tiene que ver con el origen de Filadelfia, a lo mejor vinculada a una religión que tiene más restricciones, o por dónde pasa, intendente. No, es complicado, solo que tenemos regulado un poco los horarios de lunes a jueves, los viernes ya tienen un poquito más extendido. Para darte un ejemplo, sí, las despensas, supermercados, estaciones de servicio pueden vender hasta las 22 horas. Las bodegas pueden vender bebidas alcohólicas sin ningún problema hasta las 12 de la noche. Y los fines de semana liberamos un horario más hasta la 1 de la madrugada. Eso es todo lo que podemos. Hasta ahí va el horario de expendio de bebida alcohólica al público. También la ordenanza prevé que se puede hacer de manera delivery a partir de ese horario en adelante, a domicilio. A partir de la 1, lo que no podés vender en tu local, pero podés llevar la bebida a otro lugar. Como cualquier consumo, cualquier pedido gastronómico, como una pizzería, por ejemplo, que te llega a puerta una pizza, bueno, también la bebida alcohólica se puede vender, la bodega puede vender, pero a domicilio, o sea que la bodega puede llevar vía delivery a domicilio y no se puede vender en la calle o a alguien que está transitando en la vía pública. ¿Y cuántas bodegas por ahí en Filadelfia, intendente? Tenemos unos cuantos. Así luego. Varios. El tema es lo siguiente, sí, que nosotros hacemos un esfuerzo enorme, ¿verdad?, de controlar, que se regule y que se respete la ordenanza, y todos los comercios respetan, y yo soy de la teoría de que no podemos sacrificar todo el buen trabajo y el sacrificio seguramente que hacen otros de adecuarse, y por dos no podíamos de repente dejar pasar porque eso podía descomponer al resto. Entonces lo que teníamos que hacer en este caso era tratar de que se cumpla la ordenanza como tal, y eso ayuda para que la convivencia sea pacífica. En este caso entonces, perdón si puedes reiterarnos, intendente, la medida administrativa contra estas dos bodegas es una medida temporal, digamos.
No, totalmente. Ellos hoy día están trabajando con total normalidad, o sea que fue temporal, 90 días de suspensión y una multa. Y con respecto a cómo iniciamos la charla, simplemente para dejar en claro, en particular vos no te sentiste presionado por el Senado, es lo que decías vos, ¿verdad? Mira, yo creo que tal vez alguien, algún conocido, algún amigo, alguien le habrá comentado lo sucedido, ¿verdad? Y bueno, seguramente en su carácter de político, como uno pues cuando es político de repente quiere dar respuesta a la gente, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido tal vez él me habrá enviado ese audio consultando, ¿verdad? Y bueno, yo le iba a responder, no le quise responder el domingo como corresponde, no quería ser irresponsable y darle una respuesta no apropiada. Entonces por ese motivo lo iba a hacer el lunes a primera hora, respondiéndole cronológicamente con los informes que hemos tenido y en base a eso para que él esté bien informado de los procedimientos hechos. Pero borró el mensaje, nos decías. Sí, se borró el mensaje al día siguiente, el lunes cuando yo llego a la mañana a la oficina, cuando estaba pidiendo los informes, ya encuentro que ambos mensajes fueron borrados, entonces por ende ya no respondí tampoco. ¿A qué hora más o menos te escribió? Él decía, senador, te mandó mensaje, ¿a qué hora más o menos? Y habrá sido eso tipo mediodía, una y algo del mediodía, un domingo fue. Intendente, brevemente, por lo menos, ¿cómo está la cuestión de IPS en cuanto a en tu ciudad? Saliendo un poco de este tema, perdón. Sí, hoy día se regularizó de vuelta, creo que los hospitales están brindando de vuelta los servicios que se postergó por un corte de contrato que hubo, ¿verdad? Se terminaron los saldos que existían, pero hoy día está con normalidad, hace unos días se retomó eso y creo que está bastante avanzada también los siguientes convenios. Correcto. ¿Cualquier población tiene hoy Filadelfia, intendente? Mira, en ese sentido hay todavía una disparidad de criterio, porque yo tengo la teoría de que Filadelfia es una ciudad que está creciendo poblacionalmente por toda la migración que tenemos, pero según el censo bajamos y eso a mí me hace un poco desconcertar, porque le comento que para nosotros que trabajamos, vivimos acá, estimamos una población de 25.000 habitantes del distrito, ¿verdad? A nivel urbano estimamos hace rato una población de 19.000 y en el área rural de 6.000 habitantes. ¿Y la población de comunidades indígenas están dentro del área urbana? ¿Cuántas hay? ¿Qué puedes contarnos de esto? Tengo entendido que tenés experiencia en eso, intendente. Tenemos 51% población indígena, de los cuales tenemos 4 comunidades indígenas urbanizadas que viven acá, y suburbana tengo 3 comunidades y tengo 16 comunidades rurales. Y justamente sobre eso, brevemente, por lo menos, intendente, aprovechando tu experiencia, tu paso por el INDI, ¿qué opinas de la designación que se hizo, la nueva designación que se hizo en el INDI de una persona que dijo no tener experiencia en tema indígena? Mira, yo creo que el tema de los pueblos originarios no es fácil, ¿no? Para cualquiera no es tan fácil manejar, porque uno tiene que primero tenés que conocerle a los indígenas. Cada quien tiene sus necesidades diferentes, cada pueblo tiene su manejo distintos y hay que compenetrarse con ellos, hay que saber su realidad para poder entenderle y poder respaldarle, porque realmente yo siempre digo que las comunidades indígenas, todos queremos vivir bien, todos. Yo no creo que alguien quiera vivir sufriendo en las calles. A mí me da pena ver que nuestros hermanos indígenas vivan en las calles en Asunción reclamando algo. Yo creo que en ese sentido, y le digo que yo hago un gran esfuerzo acá, muchas veces ni tratamos ni pedir una ayuda en la capital al INDI para no perder tiempo. Nos ocupamos más de asistirle directamente, acompañarle en sus necesidades, en donde nosotros podemos, siempre hemos acompañado, y cuando ya no podemos, si supera económicamente lo que la municipalidad puede apoyar, en ese caso pedimos apoyo a las instancias nacionales. ¿Y te llamó la atención lo que decía que no tenía experiencia en temas indígenas y que se haya nombrado a una persona con ese perfil, intendente?
Y va a depender mucho de sus colaboradores, porque de repente uno también tiene que tener voluntad en el cargo para poder desempeñar bien. Si uno tiene voluntad, puede aprender y puede hacer buen trabajo. Yo siempre digo que todo tiene que partir de uno mismo. Primero tiene que querer para poder salir bien las cosas. Intendente, queríamos preguntarte de entrada el tema de este incidente, este cruce con el senador Vera, y bueno, creemos que está la respuesta. Así que te agradecemos tu tiempo y seguimos conversando. Muy amable de tu parte. Cuando guste, un gusto, a las órdenes siempre. Muchas gracias. Muy bien, así estábamos hablando con Filadelfia, con el intendente, para tener un poco su versión sobre esto. Una llamada que cayó mal por el tono en que se dio. Sin embargo, el intendente le resta importancia, podríamos decir, a esto. Y hablando justamente del senador Vera, y hablando del incidente más serio que tiene que ver con una persona que fue maltratada, que escuchamos sus audios justamente, y que también logró a través de una acción judicial una orden de alejamiento contra el referido senador. Una jueza de paz de la ciudad de Luque dispuso una orden de alejamiento en contra del senador Javier Vera, alias Chaqueñito, de lugares donde se encuentre la funcionaria Tatiana Espínola, quien, recordemos, fue víctima de violencia por parte del legislador. La disposición se da en el marco de la denuncia presentada por esta en supuesta violación a la ley contra toda forma de violencia hacia la mujer. El documento dispone la prohibición de acceso a los sitios donde esta funcionaria resida o se encuentre que signifiquen un peligro para la denunciante. También establece la prohibición de que el senador realice actos de persecución, intimidación, discriminación o acoso contra la denunciante o algún integrante de su familia o dependientes. El documento, además, establece la prohibición de hostigar, intimidar, amenazar o molestar por medios telemáticos. Además, convoca audiencias para el día viernes. La denunciante está convocada para las 8 y el senador para las 10. Seguimos en Puntos de Vista. Noche agradable en cuanto al clima. Tenemos 20 grados, la verdad que ideal. Estábamos viendo recién en las imágenes de afuera gente caminando en la costanera. Acá los compañeros y compañeras envidiando un poco la actividad al aire libre. Y nosotros, por supuesto, informando para hablar de un caso que tiene que ver con un exfuncionario. Fue un mano derecha en su momento del intendente Nenecho Rodríguez y compareció finalmente al juzgado para recibir esto que le termina beneficiando, ya que le dan libertad ambulatoria en el caso en el que está siendo investigado este hombre que se llama Wilfrido Cáceres, que obtuvo entonces esta medida de libertad ambulatoria. Recordemos que está siendo investigado a partir de lo que eran sus ingresos y lo que podría ser una falta de correspondencia en cuanto a los bienes que adquirió. También recordemos que hubo un allanamiento bastante llamativo cuando se llevó adelante en una propiedad que tiene el mismo. Pero volvamos a lo tribunalicio. Concurrió esta mañana a tribunales el ex jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción. Estamos hablando del abogado Wilfrido Cáceres, que fue para la audiencia de imposición de medidas en el proceso que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Finalmente, el juez Rodrigo Estigarribia le dio libertad ambulatoria para todas las personas que están siendo investigadas, pero por supuesto tiene restricciones. Recordemos que el proceso afectó también a su esposa, Ruth Jazmín da Silva Almirón, y al asistente y estudiante de odontología, la joven Camila Montserrat Ramírez Gómez. Esta, recordemos, supuestamente cuando tenía 19 años de edad, adquirió por 100 millones de guaraníes una lujosa residencia ubicada en San Lorenzo que fue objeto del allanamiento que estábamos mencionando. La Fiscalía sostiene que este valioso inmueble es en realidad propiedad de Cáceres. En su descargo ante los medios, Cáceres, también abogado, se mostró tranquilo y refirió que no fue ordenador de gasto durante la pandemia de COVID y que no incurrió en compras sobrefacturadas. Informó que su salario superaba los 23 millones de guaraníes y que sus bienes son legítimos. También cuestionó el trabajo de cierto sector de la prensa, por lo que él dijo que era mentir sobre su situación.
verdaderamente al momento de hablar de aquellos fondos de los cuales vienen hablando los últimos 4 años, deberían remitirse a la ordenanza 608/15 de la Municipalidad de Asunción, donde claramente se van a dar cuenta que mi persona no estaba establecida como ordenador de gastos de esos fondos. Es decir, ustedes pueden ver todos los datos de acceso a la información pública hoy publicados y no van a encontrar una sola firma mía respecto a esas erogaciones. Sí, en su momento yo hice como vocero de la Intendencia Municipal hace 4 años atrás, hice las manifestaciones que nosotros creíamos convenientes en ese momento y por supuesto también existen otras investigaciones sobre el particular, así que también en el mismo sentido el sistema acusatorio, la etapa investigativa seguramente va a ir determinando quiénes son las personas responsables de esa situación. Dentro del proceso penal vamos a tener que trabajar con esas pruebas de descargo. Hoy el Ministerio Público tiene una hipótesis fáctica y dentro de esa hipótesis fáctica justamente está la tipificación de la supuesta conducta de enriquecimiento ilícito, sobre lo cual nosotros dentro del proceso penal, con reserva de las partes, vamos a estar trabajando sobre la demostración de la legitimidad de la posesión de esos bienes. Mi salario superaba los 23 millones para aquel entonces. Yo era director general de Administración y Finanzas y era ordenador de gastos de la unidad central de la Municipalidad de Asunción. O sea, no podría tener el mismo salario que tenía hasta antes de la suspensión. Ahí te das cuenta de que yo respeto muchísimo las líneas argumentativas de los medios, pero también creo que en algún tiempo los medios tienen que hacer lugar al principio de inocencia, a la reserva del proceso y por sobre todo a limitarse también al prejuzgamiento que se da dentro de los medios, porque verdaderamente eso es lo que ustedes están haciendo y yo celebro que hoy estemos en medio de este proceso penal que a mí me permite salir un poco de ese estado de incertidumbre que se vino dando durante los últimos años y por supuesto dentro del ejercicio de mis derechos y garantías. Como procesado y hombre de derecho, nosotros debemos evitar las polarizaciones, debemos evitar las líneas argumentativas de contenido político. Bien, seguimos informando nosotros para hablar de otro caso también vinculado a un hecho de posible corrupción y una acusación ya en esta situación que se da con el coronel Luis Veloto y su esposa por supuesto soborno. La Fiscalía oficializó hoy la acusación por soborno agravado y otros hechos punibles en contra del coronel Luis María Veloto Quiñones. Recordemos que este militar habría intentado sobornar a un subalterno para entregar un teléfono celular a Miguel Ángel Infran Galeano, quien pasó a guardar reclusión en la cárcel militar de Viñascué. La acusación y pedido de juicio oral alcanza también a la esposa del uniformado, que se llama Alba Lidia de Veloto, quien llevó la encomienda para el señalado líder narcotraficante, y al abogado Miguel Ángel Mendieta Fernández, quien ejercía la defensa de Infran Galeano. Seguimos informando nosotros en esta tarde-noche para hablar de la situación que se da en la Academil. Recuerden ustedes el caso de maltrato que tocamos justamente en nuestro programa, caso de violencia en instituciones educativas vinculadas a las fuerzas militares. En este sentido, hay que decir que la jueza de instrucción militar, teniente coronel de justicia Cintia Vera Riveros, dispuso la prisión preventiva en la cárcel de Viñascué del capitán de artillería José Luis Mieres Brites, como también de los tenientes de fragata Esteban Sánchez Mesa y Derlis Alcides Ríos Cáceres. Esta medida se debe a que aparentemente los señalados faltaron a los reglamentos internos e incumplieron sus deberes militares como responsables de la disciplina y cuidado de personal subalterno a su cargo. Fue por el caso del cadete del segundo año de la Academia Francisco Solano López Academil, con sede en Capiatá, que recordemos había sufrido una agresión en mayo. A consecuencia de los golpes, los médicos tuvieron que extirparle el vaso. Afortunadamente, él salió de terapia intensiva, luego de estar internado por 4 días. De acuerdo con el reporte oficial, estos oficiales se desempeñaban como comandante de compañía y comandante de pelotón y oficial de semana respectivamente cuando pasaron estos hechos de agresión. El supuesto agresor fue identificado como Matías Paredes, de 4º año. Él mismo también está detenido mientras continúa el proceso.
Muy bien, atentos trabajadores, trabajadoras, porque se va a reajustar el sueldo mínimo en montos que no van a ser demasiado importantes, sobre todo teniendo en cuenta el encarecimiento que tuvo la canasta familiar en lo que se refiere a alimentos. Los alimentos subieron muchísimo en un año, no así lo que mide el BCP, que es el índice de precio al consumidor. Vayamos a la información. El Banco Central publicó el informe de inflación al cierre del mes de mayo. Este, recordemos, es el último dato que se tiene en cuenta para calcular el reajuste del salario mínimo. En este sentido, de acuerdo a lo que salió en el estudio del IPC, el aumento debería ser del 4.4%, lo que equivale para el salario mínimo general a unos 117.000 guaraníes. El actual salario mínimo es un poco más de 2.680.000 y con esto quedaría, con este aumento, si es que se da, en 117.936, quedaría en 2.798.309 guaraníes el salario mínimo, casi 2.800.000. Si bien todavía está pendiente el trámite de la CONASAM, que es la Comisión del Salario Mínimo, donde están el gobierno, los trabajadores y los empleadores, que consiste justamente el trámite de elevar la recomendación al Ejecutivo con base a los datos del BCP sobre el índice de precios al consumidor y aguardar la firma del decreto presidencial. Pero así como están las cosas, ese sería el monto en que subiría el salario. Con el descuento del 9% aplicado al empleado, también recordemos eso, lo que cobraría alguien que cobra salario mínimo sería 2.046.000 aproximadamente, 2.546.461 para ser precisos. El nuevo salario comenzará a regir desde el 1 de julio, lo que significa que el monto actualizado se cobrará recién a finales de ese mes. Así que con el informe del BCP ya se tiene más o menos una idea de cuánto va a subir el salario. Reiteramos, serían 117.000 guaraníes aproximadamente.